buenas tardes, señores televidentes. Es mediodía y nos encontramos en un nuevo segmento de su programa, El Mundo en 20 Minutos. Para iniciar, hablaremos sobre un caso que recientemente se ha planteado ante el Tribunal de la Comunidad Andina en contra de nuestra República Soberana. Sí, así como lo escuchan. Como es sabido, Ecuador forma parte de la CAN, por lo cual, respecto a derecho comunitario, puede ser demandado ante dicha institución. El recurso que se busca plantear es aquel denominado acción de incumplimiento. Y no crean que en su programa matutino favorito no investigamos más a fondo sobre las noticias que interesan a nuestro fiel público. Es por ello que nuestro departamento legal nos ha asesorado y por ello podremos darles una breve introducción al tema. Además, tendremos invitados especiales para aclarar el mismo. Así, nos limitaremos por ahora a expresarles que dicho recurso se encuentra contemplado del artículo 23 al 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y este se constituye como el instrumento por excelencia mediante el cual el Tribunal de Justicia de la CAN está llamado a vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los países miembros, de acatar y no obstaculizar la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario. Su naturaleza, también cabe recalcar, es esencialmente contenciosa. ¿Qué queremos decir con esto? Que las sentencias que de ellas se derivan no son solo declarativas, sino que contienen una obligación de hacer o no hacer, es decir, tiene un carácter obligatorio de aplicación. Ahora bien, pues, para entender un poco más el tema y todo lo que conlleva con respecto a por qué se plantea, etcétera, etcétera, tenemos como primer invitado especial al doctor Brian Baño, quien es el representante de la Sociedad Interamericana Game Technology Limitada. A continuación, por favor, producción, si me pueden poner en primer plano. Buenas tardes a los queridos televidentes. Omar, gracias por la invitación. Como bien lo ha dicho Omar, soy el representante de la Sociedad Internacional Game Technology. Esta sociedad internacional tiene como residencia el país Colombia. El objetivo social de esta sociedad consiste, entre otras actividades, prestar servicios y alquiler de juegos de azar y suerte, evidentemente mediante el alquiler y la explotación de máquinas, tragamonedas, juegos de casino y salas de juego, ¿sí? La empresa o sociedad a la que represento ha presentado una acción de incumplimiento con los siguientes hechos planteados en la demanda ante el Tribunal de la Comunidad Andina. Sí, se encuentra prácticamente los artículos importantes que hay que destacar en esta acción de incumplimiento, la cual presentamos como sociedad, es que la sociedad se encuentra beneficiada por el programa de liberación para el comercio de servicios de la Comunidad Andina, cuyas normas constitutivas se encuentran en el artículo 79 y 80 del Acuerdo de Cartagena, en el marco legal y general de las normas y principios para lograr la liberación de comercio intrasubregional en materia de servicios, se encuentra establecido tanto en la decisión 439 como en la decisión 510 de la Comunidad Andina. Esto también hay que interpretarlo a la luz y bajo los artículos del 16 y 17 del Acuerdo General de Comercio. A su vez, y de conformidad a lo que establece el Acuerdo de Cartagena en su artículo 80, literal C, mi sociedad tiene la facilidad y la libertad y la posibilidad de operar directa y mediante la apertura de locales en cualquiera de los países de la Comunidad Andina en condición no discriminatoria y sin que se impongan medidas que impidan el acceso al mercado de servicios. ¿Sí? Es así que el Estado ecuatoriano ha incumplido las normas enunciadas y que les ha puesto a la luz a través de una implantación de una serie de decretos establecidos por el Estado ecuatoriano y los cuales vulnera todos los artículos que he mencionado y que son acogidos tanto por nuestra sociedad como por el Estado ecuatoriano. Es por ello que a través de esta acción de incumplimiento hemos planteado esta demanda ante el Tribunal de la Comunidad Andina. Esto es todo lo que puedo mencionar. Gracias, Omar. Gracias al noticiero por invitarme. Gracias. Muchas gracias a usted,
doctor Baño. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Posteriormente, para cualquier cosa, nos estaremos comunicando para hacerle una nueva entrevista sobre cómo prosigue este caso. A continuación, como bien es sabido en nuestro programa, se caracteriza por la imparcialidad. Es por ello que siempre nos gusta escuchar las dos versiones, tener las dos caras de la moneda. Por ello, ahora procederemos con nuestro siguiente invitado especial, el cual es el Procurador General del Estado ecuatoriano, el doctor Anderson Herrera. Por favor, producción. Muy buenas tardes con todos. Bueno, es menester recalcar que Ecuador no ha violado en ningún momento los artículos del Acuerdo de Cartagena ni los artículos de la Decisión 439 de 1998, ni mucho menos los artículos de la Decisión 510 del 2001. Sobre todo por el hecho de que la legislación que se está reclamando como violación a la normativa comunitaria es previa a haber firmado el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y las normas sobre las que versa la demanda. Son solo una recopilación de normas preexistentes de un solo cuerpo, por lo que prevalecen y no son contrarias a la normativa comunitaria. Además, la parte demandante no puede afirmar que la República del Ecuador haya violado los artículos 79 y 80 literal C del Ecuador de Cartagena, ya que en el primero básicamente se limita en forma pragmática a atribuir competencias a la Comisión de la Comunidad Andina para la adopción del marco jurídico en lo relativo de la prestación de servicios, y básicamente en el segundo artículo únicamente indica los modos de prestación de los servicios. Asimismo, con respecto en el artículo 7 de la Decisión 439, no se demostró ni se argumentó que los servicios o prestadores de servicios similares de un tercer país gocen en territorio ecuatoriano de un trato más favorable que el que otorga a los demás países miembros. Es decir, que Ecuador básicamente no ha violado dicho principio. En cuanto a la supuesta violación del artículo 8 de la Declaración 439, se señala que con las medidas adoptadas a nivel interno no se ha incurrido en violación alguna, ya que ese artículo consagra el principio de trato nacional y la República del Ecuador otorga el mismo tratamiento a los prestadores de servicios tanto nacionales como extranjeros. Y por último, el supuesto incumplimiento de ciertos artículos de la Decisión 510 no es posible, ya que dicha decisión solo adopta un inventario de medidas restrictivas del comercio de servicios, pero no impone obligaciones a los países miembros. Asimismo, es importante hablar sobre el artículo 1 y 76 del Acuerdo de Cartagena, ya que en estos artículos mencionados se habla sobre mejorar la calidad de vida de los habitantes de la subregión, y algo fundamental es que los artículos ven por la protección de la salud de las personas. Es así que podemos mencionar que Ecuador ha implantado normas que buscan la protección de la salud y calidad de las personas. Básicamente esto reflejado en los artículos 20, 23, 42 y 44 de la Constitución Política del Ecuador. Es así que con estas garantías que nos brinda Ecuador a los habitantes, se menciona que las máquinas tragamonedas básicamente constituyen un peligro para las personas, ya que estudios realizados se dice que estas máquinas, ya sea por el sonido o por otras características que arrojan a las personas, son la principal causante de generar una enfermedad del juego también llamada ludopatía. Consecuencias de esta enfermedad de juego se ve reflejado en síntomas de dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia. Con estos antecedentes que afectan en la salud de los habitantes, es que la República del Ecuador opta por ciertas medidas para así poder proteger la salud de los habitantes. Una de estas medidas de protección es impedir que se siga proliferando estas máquinas tragamonedas para que no estén al alcance de los habitantes. Y entonces, para poder finalizar con esta pequeña entrevista, quiero mencionar que esta medida es tomada en cuenta en base a la peligrosidad que puede causar estas máquinas. Así que básicamente el objetivo es impedir el uso de estas máquinas.
Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. Siempre es bienvenido en nuestro programa. Como vemos, público televidente, variables muy interesantes en este caso que implican normas comunitarias con supuesta violación, que tal vez se supone están restringiendo una libre competencia a nivel de los países miembros de la comunidad andina. Al mismo tiempo vemos que dentro de nuestro país, de nuestra república, se está procurando cuidar ciertos valores específicos que mantienen la paz y la tranquilidad en la sociedad, el bienestar, y garantizan también el progreso y el desarrollo. Eh, bueno, para aclarar parte de estos temas, tenemos como siguiente invitado especial al experto en Derecho Comunitario, el doctor Jonathan Zuquitana. Bienvenido al programa, por favor, producción. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos y con todas. Omar, siempre un gusto estar acá y pues gracias por la invitación. Pues bueno, me habían como planteado un poco hablar sobre el sistema de la comunidad andina y sobre todo sobre pues el caso que nos ha planteado el día de hoy el señor Procurador General del Estado del Ecuador, eh, con respecto a todo esto que acaban de mencionar. Pues nada, yo creo que empezar diciéndoles que como la comunidad andina pues se haya integrada por algunos países de América del Sur, como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Y pues se entiende esencialmente que este es un organismo internacional, ¿no? Que lo que trata es, o lo que busca entre los países miembros es de, lograr como un sistema de integración para pues esencialmente o en primer momento para lograr pues una transferencia de servicios o de elementos que puedan ser de beneficio al comercio, etcétera, entre la región, ¿no? Ahora, como ya se escuchaba un poco, hay determinados acuerdos, ¿no? que han ido como marcando el rumbo de la comunidad andina para lograr justamente este objetivo, entre los cuales pues el principal, que ya lo han mencionado, pues es este acuerdo, el acuerdo de Cartagena, ¿no? Y pues este acuerdo pues busca en esencia tener como todo un programa de liberación, ¿no? De liberación comercial. Y esencialmente, pues en su articulado 73, cabe mencionarlo, pues habla justamente de cómo se ha de tener que liberar este mercado, pero basándose sobre todo en la búsqueda de ciertos elementos que no se deben de irrespetar o por los que no se puede pasar por encima, ¿no? Entonces se le da como a ciertos países, a los países miembros, esta capacidad de autorregular estos elementos, ¿no? Que tiene que, pues, que tratan sobre todo en el ámbito de la protección de la salud, del orden público, la moral, que es un poco lo que se escucha que pues el Ecuador ha tratado a través de sus resoluciones presidenciales de ir regulando, ¿no? Pero pues estas regulaciones que cada país realiza no pueden ir en contra de estos tratados, ¿no? Del Acuerdo de Cartagena, y sobre todo del Acuerdo 439 y el 425 del sistema de la Comunidad Andina, ¿no? Porque estos son los que han ido, como repito, marcando justamente esta pauta. Y en el caso de incumplirse, en el caso de que pues se vea o algún servidor, alguna operadora de servicios, etcétera, como en este caso, se ve afectada, puede pues ejercer una acción de protección, llamemos la acción de protección ante la comunidad andina, justamente para que se revea cómo la normativa interna de este país le afecta, ¿no? Entonces, en este caso tenemos lo que se denomina como acción de incumplimiento, que es lo que esta operadora de servicios puede proponer o a lo que se puede acoger, ¿no? Entonces, porque la naturaleza justamente de esta acción de incumplimiento es buscar busca vigilar que se cumplan todas estas normativas, las que ya les había mencionado, en cuanto o dentro de los países miembros, ¿no? Para que esta circulación de servicios sea eficaz.
Pero para esto, pues se tienen que ir cumpliendo como ciertos elementos o ciertos pasos, ¿no? Como son el agotamiento de algo que se conoce como vía administrativa previa, la cual se, se coloca o se hace conocer en primer momento a la Secretaría General del Tribunal de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, puesto que ella es la que tiene que elaborar como un determinado informe en el que se vea si en efecto hay violación a la normativa, a los acuerdos o no, ¿no? Y pues como repito, las personas que se vean afectadas por normativa interna de un país y que les bloquee como el comercio, etcétera, pues pueden interponer una acción. Estas pueden ser personas naturales, personas jurídicas, etcétera, ¿no? En este caso, pues como se ve, se podría entender que es una persona jurídica con determinada representación ¿no? Y determinada presencia en varios países, ¿no? Y pues así, pues emitida esta resolución o este informe, se pasa a un proceso ya de conocimiento del tribunal, para lo cual se necesita cumplir con determinados requisitos previos. En primer momento, pues que haya un dictamen emitido por la Secretaría General demostrando pues que ha habido violatoria a la norma, que el actor, es decir, la persona que propone la denuncia o la demanda, pues pruebe en efecto que es la representante natural o jurídica de la proveedora de servicios, etcétera. Con lo cual, pues se puede como dar paso a a todo el proceso ante el tribunal. Recordarles un poco que pues lo que el tribunal decide respecto a estas acciones de incumplimiento de la normativa se entienden como sentencias, ¿no? Que son vinculantes y son pues obligatorias, de obligatorio cumplimiento para los países miembros, los que ya he mencionado: Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera. Y pues en el caso de que se evidencie en efecto, pues que el tribunal ha mandado a cambiar la normativa para que no se atente contra las decisiones y sobre todo con el Acuerdo de Cartagena, y que el país no lo haga, que a veces suele suceder, pues hay determinados procesos también a los que las personas afectadas pueden acogerse, ¿no? Pues hay todo un sistema de protección, ¿no? Eso como en esencia. Entonces, sí, pues esencialmente los proveedores de servicios son amparados justamente por todo este marco legal, ¿no? Tanto por el Estatuto del Tribunal de Justicia, como pues por el Tratado de Creación de la Comunidad Andina de Naciones, así también como pues ya vimos el Acuerdo de Cartagena y pues las resoluciones las decisiones 439 y 425, ¿no? Que velan justamente por sus derechos y para que los países cumplan con esta normativa. En este caso, pues se ve que el Ecuador ha ido realizando como resoluciones presidenciales que si bien buscan es proteger a sus ciudadanos, pero que podrían en determinado momento estar siendo violatorias de estos acuerdos. Muchas gracias, doctor Suquitana. Tenemos algunas preguntas para hacerle, si gustaría contestarlas. Bueno, como primer punto, tenemos entendido, ¿no? Por las entrevistas que ya hemos escuchado de las dos partes, que bueno, por la parte de la sociedad Game Technology, se alega que es un tipo de restricción de competencia dentro del mercado y a la misma vez por parte del Estado ecuatoriano se defiende la postura de que es por valores morales, por proteger valores morales, sociales, etcétera, etcétera, que sí lo contempla la normativa comunitaria. Ahora también por parte del Estado ecuatoriano se afirma que esto solo es un recopilado de normas previas, previas a firmar el acuerdo de comercio de servicios. La consulta que sería aquí sobre todo es, bueno, ¿cuáles prevalecerían sobre cuáles? Si son primeramente
si fueron estas leyes existen previamente a firmar el acuerdo. Y segundo, el caso, normalmente o comúnmente, ¿cuál prevalece sobre cuál? ¿La Constitución, sabiendo que es la Carta Magna, la norma suprema del Estado, o la normativa de la comunidad andina? A ver, buena pregunta y gracias por hacerla. Pues como les había mencionado hace un momento, la normativa de la comunidad andina, es decir, la decisión 439, 425, ¿no? Que son los marcos que regulan la liberación de comercio entre los países miembros de la comunidad andina de naciones, prevalece, ¿no? Las resoluciones que el Ecuador puede emitir para tratando de proteger la salud de su población, o en este caso, como tú mencionas, la moral, etcétera, no pueden atentar contra estas decisiones, ¿no? Eh, y, y pues si es que ha habido un acuerdo entre, yo qué sé, entre países respecto a comercio, etcétera, estos acuerdos que también se firmen deben estar dentro del marco de las decisiones 439 y 425 de la CAN. O sea, no puede haber una normativa que violente estas decisiones porque, pues si el Ecuador decidió ser parte de la Comunidad Andina de Naciones previo a estos tratados comerciales, pues prevalece la normativa de la Comunidad Andina de Naciones por sobre sus resoluciones internas, por sobre su normativa constitucional y por sobre los acuerdos que puedan tener a modo individual entre los países miembros de la CAN. O sea, no se puede violentar estos acuerdos sobre texto, pues, digámoslo así, sobre pretexto de cuidar la moral de una población, ¿no? Porque vamos a ver, la moral, la salud, etcétera, se pueden en efecto regular dentro de cada país, pero pues, no sé, con normativas que vayan justamente a mitigar ese tipo de problemas, más no con normativas que limiten el ejercicio o limiten la producción de servicios. Y mucho más si es que esos servicios están amparados en las decisiones que ya menciono, la 439 y la 425, o peor aún, que violenten el acuerdo de Cartagena, ¿no? No, sería improcedente. ¿No? Y allí sí, en efecto, se estaría viendo pues que el Ecuador, con sus resoluciones, estaría incumpliendo, incumpliendo la normativa, ¿no? Y en efecto podría tener algunas sanciones respecto a eso. Ujú. Bueno, aquí hay otro punto controversial, doctor Ujú. Suquitana, ya que bajo ciertos principios mencionados, si se demuestra que sí se está atentando contra la moral o valores sociales, es permitido que procedan estas normativas. Ujú. Pero en el caso ecuatoriano en específico, tenemos que analizar el punto de que cómo podría afirmarse que se están protegiendo los valores morales, sociales, etcétera, etcétera, si es que realmente estos negocios sí siguen existiendo y la única cuestión es que están segregados o mejor dicho concentrados por un sector económico específico como es el sector hotelero. Entonces, a perspectiva suya propiamente, ¿cree Ujú. que realmente estas normativas estén protegiendo estos valores morales y sociales o solo es una forma de favoritismo a élites económicas ya existentes en el país? A ver, los acuerdos y las decisiones de la CAN y sobre todo el acuerdo de Cartagena, pues lo que busca es, como mencionan, ¿no? Generar como una liberación de mercados. Y el sector hotelero, pues sí se entiende dentro de lo que es este comercio y mercado. Entonces, limitar una determinada actividad de un hotel, como se entiende, pues los casinos son parte integral de lo que es el servicio lúdico que te ofrece un hotel, ¿no? Entonces, limitar este tipo de actividades, tratando de proteger la moral de tu población, la moral o la salud de tu población, como que a través de un tipo de resolución evidentemente atenta contra el Acuerdo de Cartagena y contra estas decisiones, porque, vamos a ver, puedes crear normativa, puedes emitir una resolución presidencial, etcétera, pero que vaya fundamentalmente a la promoción de la salud, ¿no? Y que busque mitigar
problemas de salud, yo que sé, que pueden ser lo que mencionan, ¿no? Ludopatía, todo ese tipo de elementos, pero a través del fortalecimiento del sistema de salud pública, más no a través de la limitación del comercio y sobre todo del libre funcionamiento de servicios, ¿no? Como casinos y hoteles. No se encuadra en ese marco. Proteger la moral, como te dice, como te dice el mismo marco de Lacan a través de su manual de resoluciones y a través del tratado de creación, a través del estatuto del tribunal, pues te dice que pues, proteger la moral, proteger el orden público, proteger la salud, etcétera, tiene que probarse. O sea, el servicio que se está ofreciendo en el país tiene que estar vinculado a algún tipo de delito, como por ejemplo la promoción de la prostitución, la venta de estupefacientes, etcétera. Allí sí, entonces, se demuestra que atentas contra la moral, atentas contra el orden público, etcétera. Y allí, evidentemente, tienes autoridad o la capacidad para limitar ese servicio, me explico. Pero un casino, limitar los servicios de un casino, limitar los servicios esencialmente de servicio de distracción, etcétera, que te ofrece un hotel, alegando esto, pues no, tendrías que, como repito, probar en efecto que eso atenta contra el orden, ¿no? No iría, creo, por allí. Muchas gracias, doctor Suquitana. Muy valiosa su intervención en este programa. Tal vez quedarán dudas para el público, pero estas serán solventadas en un próximo segmento de su programa favorito, El Mundo en 30 Minutos. Daremos prosecución a este caso posteriormente cuando se vayan desarrollando las siguientes etapas procesales. Como sabemos, aún están en etapas solo de calificaciones, por lo cual estén pendientes a nuestro programa. Siempre es un gusto saber informarles las dos caras de la moneda y el ámbito internacional que sobre todo infiere a nuestra república. Muchas gracias por una nueva audiencia y nos veremos en un nuevo segmento. Muy buenos días, estimados televidentes. Nos encontramos a las afueras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El día de hoy, como es de su conocimiento, se va a efectuar una audiencia para dar resolución a la acción de incumplimiento interpuesta por la Sociedad Interamericana Game Technology en contra de la República del Ecuador por un supuesto incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículo 80 literal C del Acuerdo de Cartagena, los artículos 6, 7, 8, 10, 11 y 26 de la Decisión 439 del 11 de junio de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se van a tratar también los numerales 1, 3 y 4 del artículo 2 y además los artículos 3 y 4 de la Decisión 510 del 30 de octubre del 2001 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 16 y 17 del AGCS, incorporados por referencia al ordenamiento jurídico andino mediante las decisiones mencionadas. En este momento me acaban de mencionar que ya acaba de ingresar a la sala de audiencias la magistrada primera jueza ponente de la Corte Andina, la doctora Micaela González. También acaba de ingresar a la sala de audiencias la segunda jueza ponente, la magistrada Brigitte Rivas. También acaba de hacer ingreso el procurador del Estado, Víctor Isa. También acaba de hacer ingreso Fernando Llanes, abogado del Estado. También acaba de hacer ingreso Kevin Pilco, abogado de la parte accionante, y también Sebastián Pozo, que es el accionante de la presente causa. También, y por último, acaba de hacerse ingreso Israel Segovia, secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por consiguiente, seguiremos informando cómo se ve el desarrollo de la presente audiencia. Este es su canal El Mundo en 30 Minutos, estimados televidentes. Les dejo con la audiencia.
Buenos días con todos los presentes. Sean bienvenidos a esta sala virtual del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, siendo las 10 horas con 15 minutos, estando reunidos los honorables magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y las partes. Damos inicio a esta audiencia por medios telemáticos de la acción de incumplimiento 03-AI-2006. Recibimos a los honorables magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Buenos días a todos los presentes en esta sala virtual del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la acción de incumplimiento por medios telemáticos 03-AI-2006, interpuesta por la compañía interamericana Game Technology Ltda. Siendo las 10:15, damos inicio a la audiencia virtual. Señor secretario, por favor, sírvase en informar a todos el objeto de esta diligencia. Sí, señora presidenta, el objeto del presente acto es la celebración de la audiencia pública que ha sido convocada mediante el auto número 2 con fecha 09-03-2022 dentro del proceso 03-AI-2006. Acción del cumplimiento de la Comunidad Andina interpuesta por la Sociedad Interamericana Game Technology Limitada en contra de la República de Ecuador por el supuesto incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 80 literal C del Acuerdo de Cartagena, 6, 7, 8, 10, 11 y 26 de la Decisión 439 del 11 de junio de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina, numerales 1, 3 y 4 y artículos 3 y 4 de la Decisión 510 del 30 de octubre del 2001 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 15 y 17 de la AGCS, incorporados por preferencia al ordenamiento jurídico andino mediante las decisiones mencionadas. Muchas gracias. Señor secretario, de esta manera también sírvase en informar si se encuentran presentes las partes y si éstas se encuentran debidamente acreditadas. En caso de no estarlo, verifique si se encuentran con los poderes pertinentes. Sí, señora presidenta, informo que por la parte demandante se encuentran presentes los abogados Sebastián Pozo y Kevin Pilco, cuya personería para actuar dentro del presente proceso fue reconocida mediante el auto emitido con fecha de 15 de diciembre del 2021. Por otra parte, en comparecencia de los demandados, se encuentra presente el señor Víctor Isa, quien se encuentra acreditado con la Carta de los Plenos Poderes para actuar en representación de la República del Ecuador. Muchas gracias, señor secretario. Sírvase, por favor, en dar un resumen del estado del proceso. Por supuesto, señorita presidenta. Las principales actuaciones dentro del presente proceso son los siguientes. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a los 7 días del mes de marzo del 2022, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Sociedad Interamericana Game Technology Limitada contra la República del Ecuador, ante aquello nos da a conocer los vistos relevantes del presente proceso. El auto del 23 de agosto del 2006, mediante el cual se admitió a trámite de la demanda de la República del Ecuador y se conoce en un término de 40 días continuos contados a partir de la notificación para que la parte demandada conteste la demanda. Los informes periciales anexados de conformidad con el auto anteriormente mencionado, el auto del 13 de junio del 2007, mediante el cual se decidió poner en conocimiento de las partes los informes presentados por la perito. El auto del 5 de julio del 2007, mediante el cual se le otorga al perito un plazo de 10 días para que se pronuncie sobre la solicitud de aclaración del informe pericial. El auto del 26 de julio del 2007, mediante el cual se le da traslado a las partes del escrito y aclaración, ampliación de la experticia entregado el 20 de junio del 2007 a realizarse. El auto del 29 de agosto del 2007, mediante el cual se modifica el anterior auto y en el sentido se señala nueva fecha para la realización de la presente audiencia pública, mismo que sería el día 9 de marzo del 2022. El auto del 10 de septiembre del 2007, mediante el cual se modifica el anterior auto y se da sentido para la señalación de nueva fecha para la realización de la presente audiencia, mismo que sería el 9 de marzo del 2022.
Finalmente, se convoca a las partes a la presente audiencia el día 9 de marzo del 2022 a las 10 horas con 15 minutos. Muchas gracias, señor secretario. Siendo el momento procesal oportuno, se le va a conceder a las partes la palabra por un tiempo específico. Se les recuerda que después de sus intervenciones, los magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estamos facultados a realizarles preguntas para mejor resolver el caso. Siendo así, le concedo la palabra a los abogantes de la parte accionante por el transcurso de 15 minutos, para que sustenten sus primeros alegatos. Señor secretario, sírvase en tomar el tiempo e informar a esta presidenta cuando falte un minuto para culminar el tiempo. Tiene la palabra, señor abogado. Gracias, señorita presidenta. En primer lugar, buenos días, señorita presidenta, honorables magistrados. Buenos días a los representantes de la República de Ecuador y demás miembros asistentes a esta audiencia. En este espacio que se nos ha concedido, queremos presentar en líneas generales la tesis de Game Technology, que dio lugar a la presentación y al inicio de esta acción de incumplimiento. Mi presentación estará dividida en dos partes fundamentales. La primera será exponer el marco de regulación que abarca este proceso y en los cuales nos hemos fundamentado nuestra demanda. Y la segunda parte, exponer cómo algunas de las disposiciones desconocen, violan y van más allá de este marco normativo del derecho comunitario. Respecto a las normas que se fundamentó nuestra demanda, como primer punto creemos que es necesario entender de qué se trata esta acción de incumplimiento, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación. Constituye el instrumento por excelencia mediante el cual el tribunal está llamado a vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los países miembros de acatar y no obstaculizar la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad. Respecto a lo que menciona el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este nos dice que los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. El Acuerdo de Cartagena, en sus artículos 79 y 80, señalan las formas de prestación de los servicios, dejando para el desarrollo normativo el marco general de principios y normas para lograr el comercio intrasubregional de los mismos. También hay que entender que el marco regional, el marco general para el régimen andino de comercio y servicios está establecido en la decisión 439 de 1998. En esta decisión 439, en su artículo 6, establece la obligación de cada país miembro de otorgar a los países y a los servicios que estos prestan un acceso al mercado libre. El artículo 10 consagra el compromiso de cada país miembro de no establecer nuevas medidas que aumenten el grado de disconformidad o que incumplan el compromiso de otorgar el acceso al mercado, lo que es concordante con lo dispuesto en el artículo 4 de la decisión 510 del 2001. El artículo 11 de la decisión 439 establece excepciones al compromiso del artículo 10, con la intención de proteger la moral, el orden público, la vida y la salud de las personas, animales y vegetales, entre otros, siempre y cuando dichas medidas no sean aplicadas de manera desproporcionada, no tengan fines proteccionistas a favor de los nacionales y no constituyan un obstáculo innecesario al comercio subregional ni un medio de discriminación en contra de los servicios y prestadores de servicios de la comunidad andina. Es así, señores magistrados, también que me permito presentarles cuáles son las normas que consideramos que la República del Ecuador
expidió contrarias al programa de liberación y la República del Ecuador expidió una serie de normas contrarias al programa de liberación de servicios que regulan indebidamente aspectos sustanciales en relación con la prestación del servicio de operaciones de juegos de suerte y azar. Dichas normas son las siguientes, señores magistrados. El decreto ejecutivo 3400 del 17 de diciembre del 2002, artículos 91 y 92 del Reglamento General de Actividades Turísticas, el decreto ejecutivo 1186 del 16 de diciembre del 2003, los artículos 42 y 43, literal F, del Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo de Ecuador, el decreto ejecutivo 355 del 28 de julio del 2005. Es así que, señores magistrados, se desprende claramente los incumplimientos que el Estado ecuatoriano ha cometido con respecto a la decisión. Esto en cuanto a nuestra presentación, señorita presidenta y señores magistrados. Muchas gracias, abogado de la parte accionante. Se ha terminado su tiempo y ha concluido usted con su intervención. Por principio de igualdad, se les dará el mismo tiempo a los representantes de la República del Ecuador. Antes de continuar, pregunto a la señora magistrada si tiene alguna pregunta para el accionante. No, señora presidenta. Gracias, señora magistrada. De no tener preguntas, le otorgo la palabra a los representantes de la República del Ecuador. Adelante, abogados, por favor, tienen 15 minutos. Gracias, señora presidenta. La República del Ecuador, mediante escrito presentado por el director de patrocinio y el delegado de la Procuraduría General, contestó a la demanda con los siguientes argumentos. Primer punto, la excepción previa. Como excepción previa, la demanda argumentó la falta de acreditación y legitimidad activa y ausencia de acreditación que no existe litispendencia ante una jurisdicción nacional. En cuanto al fondo del asunto, planteó, la demanda no ha podido demostrar las medidas adoptadas por la República del Ecuador que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario. Aunque la parte demandante cita como violados los artículos 4 y el artículo 36 del Tratado de Creación del Tribunal, en ninguna parte de la demanda argumenta cómo dichas normas son violadas con las medidas adoptadas por la República del Ecuador. No se puede afirmar que la República del Ecuador haya violado los artículos 79 y 80 del literal C del Acuerdo de Cartagena, ya que el primero se limita en forma programática a atribuir competencias a la Comisión de la Comunidad Andina para la adopción del marco jurídico en lo relativo a la prestación de servicios. Y el segundo únicamente indica los modos de prestación de los servicios mediante los cuales se aplicará el marco jurídico previsto en el artículo 79. Lo siguiente, en relación a la supuesta violación del artículo 6 de la decisión 439, señala que la parte demandante no ha podido demostrar que alguna de las medidas adoptadas por la República del Ecuador limite en términos numéricos el acceso al mercado de servicios con respecto a los juegos de azar en concordancia con los literales A y D, el numeral 2 del Acuerdo de Cartagena. Es todo por nuestra intervención, señora presidenta. Muchas gracias, abogado representante del Estado. Se ha terminado su tiempo y a la vez usted ha concluido con su intervención. A continuación, previo a dar paso al espacio de réplicas, pregunto a la señora magistrada si tiene alguna pregunta para el representante del Estado. Gracias, señora presidenta. ¿Cuáles son las políticas de salud sobre juegos responsables y hacia quiénes están dirigidas? ¿Y serían aplicables a los bingos y a las salas de juego tragamonedas? Sí, señora magistrada, con respecto al decreto ejecutivo 3400 del 17 de diciembre del 2002, en sus artículos 91 y 92, se reguló lo que son las actividades turísticas. En este sentido, se adoptó medidas para regular lo que son las actividades de las máquinas tragamonedas, para que funcionen específicamente en estos sectores comerciales con fines turísticos, como más conocemos en los hoteles.
Y por parte de las políticas de salud implementadas a través del Ministerio de Salud, se realizó campañas de socialización que permitan limitar esta actividad por parte de las personas que presentan características psicológicas que gira en torno a la ludopatía y considerando que sí es aplicable a las máquinas tragamonedas de igual manera. Gracias, señora presidenta. No tengo más preguntas. Gracias a usted, señora magistrada. Bueno, de no tener más preguntas, le otorgo la palabra a los representantes de demandantes para que hagan ejercicio de derecho a la réplica en un transcurso de máximo 10 minutos. Por favor, adelante, abogados. Muchas gracias, señorita presidenta. Respecto de lo alegado por la parte accionada, debo manifestar el dictamen de incumplimiento 09-2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina constató directamente el incumplimiento por parte de la República del Ecuador de la normativa comunitaria. Entonces, respecto a lo anterior, ya que existen establecimientos que operan máquinas tragamonedas en lugares diferentes a los hoteles 5 estrellas, e inclusive los casinos que operan en dichos hoteles tienen entrada directa e independiente desde la calle. Hay que también tomar en cuenta las salas de juego, máquinas, tragamonedas, casinos, salas de bingo, entre otras, prestan servicios similares y en consecuencia que haya un tratamiento diferente respecto de uno de ellos, consideramos que constituye una medida discriminatoria e injustificada. Hay que tomar también en cuenta, señorita presidenta y señores magistrados, que en el dictamen pericial se llega a la conclusión de que los juegos de azar, en general, pueden desencadenar la ludopatía y por lo tanto no cabe un tratamiento diferencial para cada uno de los juegos. También, las medidas acusadas no cumplen con ninguno de los requisitos exigidos por la norma comunitaria para que su aplicación sea justificada y no contravenga disposiciones andinas sobre la liberalización de servicios de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la decisión 439. El dictamen pericial y su ampliación constituyen una prueba clara de la existencia de otros mecanismos más idóneos y efectivos para la protección de la moral, la salud y el orden público de los ecuatorianos. Y por lo tanto, las medidas adoptadas son restrictivas al comercio de servicios. En efecto, según la experticia, las medidas para atacar la ludopatía deben ser a través de políticas de salud, en prevención general, tratamiento, educación, elaboración, políticas de juego responsable y autoexclusión. Entonces, ni el dictamen pericial, ni en la intervención del experto en la audiencia pública se pudo justificar la discriminación, señorita presidenta y señores magistrados, entre las máquinas tragamonedas y los bingos. Dicho experto en su informe mencionó que los juegos de azar y su relación con la ludopatía se limitan a señalar que se deben proteger a los menores de edad. Pero para esto último, solo bastaría con prohibir la entrada a dichos menores de edad a los locales, o que no funcionen máquinas o ningún tipo de juegos en licorerías, farmacias o tiendas donde puedan entrar menores. Por esto es importante aclarar que la declaración del experto no se puede tomar como prueba dentro del proceso, de conformidad con los artículos 74 y 76 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Señores magistrados, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor abogado. Su tiempo de 10 minutos ha concluido. Y bueno, previo a dar paso a los representantes del Estado, pregunto a la magistrada si tiene alguna pregunta. No, señora presidenta. Gracias, magistrada. De no existir preguntas, concedo la palabra por el tiempo de 10 minutos a los representantes del Estado para que hagan uso de su derecho a la réplica, por favor. Gracias, señora presidenta. Con respecto a la supuesta violación del artículo 7
de la decisión 439, no se demostró que ningún argumento acerca de los servicios de los prestadores de servicios y similares de un tercer país gocen en el territorio ecuatoriano de un trato más favorable que el otorgado en los demás países miembros. Esto es decir que el país demandado no ha violado ningún dicho principio en materia de servicios, ya que las medidas adoptadas se aplican de igual manera a servicios y prestadores de servicios nacionales y extranjeros. Y en cuanto a la supuesta violación del artículo 8 de la decisión 439, señala que con las medidas adoptadas a nivel interno no se ha incurrido en violación alguna, ya que dicha norma consagra el principio de trato nacional y la República del Ecuador otorga el mismo tratamiento a los prestadores de servicios, tanto nacionales como los extranjeros. En consecuencia, el argumento de que se otorga un tratamiento diferente a los casinos y salas de juego de azar no es pertinente, señora presidenta. Tampoco es procedente este último argumento, ya que los servicios que prestan las salas de bingo no pueden ser similares a los que prestan los casinos, incluyendo los juegos de máquinas tragamonedas, dado que la afectación al orden y a la moralidad no es la misma en cada uno de ellos, es decir, no son comparables los juegos de máquinas tragamonedas con un simple juego de bingo. Dicha violación alegada por la parte accionante del artículo 10 de la decisión 439 tampoco resulta aprobada, dado que en la República del Ecuador los juegos de azar se encuentran prohibidos y regulados desde hace mucho tiempo, inclusive antes de la expedición de esta decisión 439, mediante varias normativas que tenemos en nuestro país, como los artículos 1482, 2164, 2165 y 2166 del Código Civil de aquel entonces. Inclusive el decreto ejecutivo 946, expedido en el año de 1989, sobre la ley de ventas de bienes por sorteo. Asimismo tenemos los artículos 313 y 314 de aquel entonces del Código Penal, sobre el Reglamento General de Actividades Turísticas. Lo que se hizo fue integrar aquella diversidad normativa y por lo tanto las medidas acusadas no son más que una simple continuación de las medidas adoptadas por la República del Ecuador ya hace muchos años. Inclusive antes de la entrada en vigencia de esta decisión 439. Lo señalado en el artículo 11 de la decisión 439 no ha sido desconocido que esta norma es de carácter exceptivo y que permite a un país miembro adopte las medidas necesarias para proteger la moral o preservar el orden público, la vida y la salud de las personas, así como los animales, vegetales y preservar el medio ambiente y los intereses esenciales de su seguridad nacional, entre otros. Por lo anterior, no se entiende cómo pudo la República del Ecuador violar este artículo y en todo caso se encontrarían cobijadas por lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo mencionado. Para nadie es un secreto que los daños que ocasiona la ludopatía y por lo tanto la legislación ecuatoriana tiende a regular todo lo relacionado con los juegos de suerte, los juegos de azar, y en función a que dichas prácticas implican riesgos elevados de delito, de fraude, lavado de dinero y que éstas constituyen una incitación al gasto y tener consecuencias individuales y sociales importantes. De conformidad con lo anterior, le corresponde a cada estado determinar si es necesario regular y restringir este tipo de actividades de juegos de azar, y especialmente lo que son las máquinas tragamonedas, siempre que no se haga de manera discriminatoria. Para este efecto, se debe tener en cuenta que la situación socioeconómica de cada país y los índices de pobreza y analfabetismo y falta de empleo y la delincuencia en cada estado, en cada país miembro. Esa es mi intervención. Gracias, señora presidenta. A continuación, se dará la ampliación del informe pericial solicitada por el señor perito. Por favor, señor perito, tiene la palabra. Buenos días a todos los presentes. Bueno, prosiguiendo con lo que es la ampliación del informe pericial. Las máquinas y juegos de azar, en general, toman los elementos de la psicología para enganchar con mayor facilidad a su función, la que es ofertar suerte, beneficios y fantasías, pero en general
Todas ellas no pierden, no quiebran, surgen y se multiplican. No es un negocio desechable si consideramos las condiciones de las máquinas de juego en general, las cuales se creen que generan una mayor adicción, sean por cuanto el juego es solitario, enganchará más fácil a las personas que tengan dificultades en relaciones interpersonales, sean introvertidas, ansiosos, etc. La visibilidad de la acción, el acompañamiento de música, sonidos motivadores o generadores de emociones proporcionan fácilmente que el condicionamiento se implante. La sensación de control que se ejerce sobre la máquina, el jugador se empodera de las estrategias de los juegos, rememora los juegos permitidos en infancia, tales como la 3 en raya, la utilización de imágenes sugestivas y primarias como las frutas, etcétera, generan una potente relación con las máquinas y por lo tanto la implementación de una conducta dependiente y nociva en los juegos patológicos. La presencia de sonidos sugestivos y manifestación al ganar, caída de las monedas pequeñas como resultado del premio obtenido, eso se potencializa al caer sobre una bandeja que generalmente es metálica. Implícitamente se cree que ganó bastante, se acompaña de un recipiente que es un vaso muy grande y vistoso. En cuanto a las características físicas de las máquinas, estas son realizadas con el afán de estimular a través de los sentidos, activar la motivación y conducir que se apueste o se insista en la conducta. El jugador patológico desatiende otros aspectos de su vida, suele mentir y se desconcentra en el trabajo. Su mente siempre está pendiente del juego, de recuperar el dinero perdido y de cuándo podrá volver a jugar. Las consecuencias negativas del juego patológico pueden afectar el ámbito familiar y laboral y tener repercusiones legales y económicas. Más del 30% de ludopatías se inician en la infancia y en la adolescencia. La Asociación Alicantanía de Afectados por la Ludopatía Vida Libre informa que sus datos que el uso inadecuado de las nuevas tecnologías como los videojuegos, internet y el móvil, antecedentes de ludopatías en un 34% de los casos. Las máquinas tragamonedas lideran un índice de jugadores compulsivos con el 87% del caso. Consideramos que las condiciones establecidas anteriormente se deben tomar en cuenta. Los factores biológicos, sociales, culturales que inciden en el aparecimiento o mantenimiento de la enfermedad, por lo tanto no es necesario hacer una distinción entre casino, sala de bingo o sala de juego. En cuanto es el hecho y el ambiente que lo cobija, lo que generaba la patología. En la ampliación del dictamen de los párrafos 2, 3 y 4 de la página 2 del mismo se expresa, cuando hablamos del juego, lo hacemos bajo el parámetro de esparcimiento, diversión o recreación. Y al referirse a responsable, uno tiene que considerar como un hecho capaz de analizar, de ver la pertinencia del mismo, planificar el tiempo y ser flexible ante la demanda del medio o poder limitar o dominar. Cuando nos pueda demandar tiempos, energías y dinero el juego que nos propone. Los casinos deberán ser los únicos que alberguen esta actividad y no se propondrán a incrementar los sitios que proporcionan este servicio y menos aún los que contengan videojuegos que llegan a personas más jóvenes y en parte son los que coayudan a la generación de dependencia con las máquinas. Si bien es cierto que esto no será lo exclusivo, pero sí lo pertinente, creo que se debe establecer parámetros que contribuyan a disminuir la posibilidad de tener un mayor número de adictos que sean estos sociales o ludópatas. Por consiguiente, es pertinente emprender con campañas masivas de información sobre los riesgos del juego de azar y de las apuestas y beneficiar el juego recreativo. Las campañas pueden ser costeadas por un porcentaje de las ganancias que tienen los establecimientos dedicados a esta actividad. Gracias, señor Perito. Una vez que ha concluido con el tiempo, pregunto a los magistrados si tienen alguna pregunta para el señor Perito. Magistrada. Sí, señora presidenta. Adelante, magistrada Villigi Rivas, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Perito, ¿cuál es la diferencia de los otros juegos de azar en ese aspecto, las ruletas y todos los demás juegos y en relación con las máquinas tragamonedas? ¿La ludopatía se puede dar en relación más con las máquinas tragamonedas
o al final lo que sucede es que en este tipo de máquinas, por estar, digamos, más al alcance de la población que tiene menos ingresos para invertir en ese tipo de juegos, puede producir entonces que se extienda la enfermedad a esos niveles o a esas capas sociales, porque realmente sería, para nosotros es muy importante la pregunta al momento que vayamos a definir este caso. Existen múltiples diferencias en un juego de azar y otro de azar. Entre jugar póker, por ejemplo, que es un juego de azar, vamos a dar el ejemplo este para entenderlo quizás mejor. El póker, si jugamos una partida de póker en el póker, en el juego mismo entra como un tercer jugador, un cuarto, un quinto jugador, lo imaginario en el sentido de que yo puedo ganarte a ti, a tus juegos, con los míos. Con la manera como tú juegas, cuántas cartas pides, cuántas no pides, cuál es tu actitud cuando recibes cartas. Yo te miro si soy un jugador y yo deduzco, infiero, imagino que tienes buen juego, que tienes mal juego, que puedes estar faroleando, como dicen los jugadores de póker, y es un juego de azar, pero entra la parte de la subjetividad. ¿Qué puede dominar el juego? Controlar el juego, controlar, aunque se diga entre comillas, ¿verdad? Aunque siempre forme parte, como todo juego, de lo imaginario. En cambio, con el juego de la máquina no hay posibilidad alguna de que el sujeto haga algo a favor con la máquina. Ninguna, y ahí radica la gran diferencia. El sujeto usador de la máquina está totalmente al árbitro de la máquina. Ya no tiene posibilidad de alguna, ni de tener el juego, ni de salir. En la mayoría de otros juegos tú puedes no jugar. Yo me puedo decir no pago y no sigo en el juego de póker. En la máquina puso la moneda y se va. Y una moneda llama a otra y otra y a otra, como pasa en el póker con los jugadores excesivos. Ludópatas de póker apuestan y apuestan porque también creen que van a ganar, pero sí hay diferencia. Muchas gracias. Yo también deseo hacerle una pregunta, por favor, señor Perito. Deseo formularle más bien dos preguntas para nosotros poder resolver de mejor manera este caso. Sus respuestas serán realmente fundamentales. La primera pregunta que deseo formularle es que entiendo que existen razones fundadas o no en un criterio profesional para que, por ejemplo, los tragamonedas tengan que ser localizados en lugares específicos, como se establece en la norma del Ecuador. Esta forma de ubicar en un lugar A, no X o no cualquier lugar, ayuda o no al comportamiento humano de las personas, porque podríamos decir, ¿por qué tiene que ser en el casino de los hoteles y no en otro lugar? Esa era mi primera pregunta. Ahora le formulo la segunda pregunta. En las investigaciones que usted ha desarrollado, ¿puede establecer un orden porcentual? ¿Cuáles son las personas más afectadas dentro del manejo de tragamonedas, sabiendo que hay una evolución en el nivel de madurez de las personas en razón más o menos aproximada a la edad? Bueno, comencemos por la segunda. Las adicciones no tienen edad de suyo, o sea, la adicción es un nexo que se establece entre la persona y la cosa objeto de la adicción. Cualquiera de nosotros podría volverse adicto a algo, al rato menos pensado. Ahora, si ayuda antecedentes que nos cuidan a uno y nos desproteja a otros, antecedentes que pueden ser familiares, personales, sociales, antecedentes que hacen que una persona que empieza a beber rápidamente se vuelva un alcohólico o deje de beber. No digamos alcohólico, sino un consumidor conflictivo de alcohol. Y así con cualquier otra sustancia. Entonces hay un historial previo a que entra en juego. Por eso mismo, porque hay estos historiales, nadie conoce esos historiales, ni la misma persona en algunos casos. Por eso la sociedad trata de precautelar a los adolescentes y quitarles el acceso al alcohol, el acceso a la droga, el acceso a los juegos, porque ellos son lábiles. El problema entre un adolescente y un adulto es la habilidad. Ahora, yo podría decir técnicamente como profesional que un adulto que se vuelva adicto es psíquicamente lábil que no ha superado su labilidad, que está allí latente quizás o se ha expresado de otras maneras y al rato empieza los contactos con los juegos que se caen. De hecho, en los estudios que tenemos nosotros y manejamos, existe una cantidad grande de adultos que ingresan al juego y se quedan en el juego. No depende tanto de la edad. El hecho de que nosotros busquemos
o yo sugiera mi criterio personal, es que no existan. Pero si colocan en los casinos es porque de todas maneras el casino tiene un resguardo, hace un resguardo, a veces los resguardos son imaginarios, a veces tenemos que ser claros, un casino no por sí mismo está resguardado, pero sí está resguardado a la gente joven y a los adolescentes. Los jóvenes porque no tienen dinero para este tipo de actividades en un casino y comúnmente los adolescentes están prohibidos bajo la ley. Muchas gracias, señor Perito. De esta manera quisiera preguntarle a la señora magistrada si tiene alguna otra pregunta para el señor Perito. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, magistrada. Bueno, de no existir más preguntas, de esta manera llegamos a la última parte de la audiencia pública y virtual. Se les informa a las partes que de acuerdo al artículo 84 del Estatuto del Tribunal dispone un plazo de 8 días calendarios para consignar sus escritos de conclusiones. Así, habiendo llevado esta audiencia pública de acuerdo al cronograma programado y de acuerdo a la norma aplicable, damos por concluido esta audiencia. Señor secretario, por favor, constate la hora de finalización de esta audiencia. Sí, señora presidenta, siendo las 11 horas del día 9 de marzo del 2022, da por concluida esta audiencia pública de la acción de incumplimiento 03 AI 2006 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Muchas gracias con todos. Se les pide a las partes abandonar la sala.